Acérquense, mis niños, siéntense cerquita, que las historias más importantes no se cuentan de pie ni con prisa. Se cuentan despacio, dejando que cada palabra encuentre su lugar en el corazón. Hoy quiero hablarles de algo que muchos jóvenes olvidan, pero que la vida siempre se encarga de recordar. Esta historia empieza hace muchos años, en un pequeño pueblo de tierra rojiza y calles silenciosas, donde vivía un hombre llamado Don Esteban. Era un padre sencillo, de esos que no necesitan decir mucho para enseñar, porque sus manos, sus arrugas y su mirada lo dicen todo. Don Esteban tenía un hijo llamado Julián. Julián, un muchacho inteligente, lleno de sueños tan grandes que parecían quedarle apretados en aquel hogar humilde. Él miraba el mundo con esa impaciencia juvenil que cree que la felicidad está lejos, muy lejos, donde brillan las luces del dinero y del éxito. Algún día seré alguien importante, decía siempre. Y aunque su padre lo escuchaba en silencio, su corazón de viejo sabía que el muchacho veía el cielo pero no las raíces. Porque así es la juventud, mis niños, corre detrás de lo que cree brillante y muchas veces tropieza con lo que de verdad importa. Julián empezó a cansarse de la vida sencilla. Sentía que el pueblo era pequeño, que la casa era pobre, que su padre vivía resignado. No veía la sabiduría escondida en esas paredes viejas, ni el amor silencioso que lo había acompañado desde que abrió los ojos por primera vez. Y así, un día, sin previo aviso, tomó una decisión dura, una decisión que cambiaría su destino. Quería marcharse, dejarlo todo, buscar riqueza, orgullo y reconocimiento. Y aunque su padre lo miró con una tristeza profunda, no dijo ni una palabra para detenerlo. Porque Don Esteban sabía que hay lecciones que solo el camino puede enseñar. Había un temblor en sus manos, pero una firmeza en su mirada. Y así, mis niños, con un abrazo frío y unas palabras que Julián no entendió en ese momento, comenzó esta historia que aún hoy se recuerda como una de las enseñanzas más grandes sobre el valor de la familia, la gratitud y la humildad. Julián se marchó una mañana fría, de esas en las que el viento parece susurrar advertencias que nadie quiere escuchar. Caminó por el sendero polvoriento sin mirar atrás, como si la simple idea de volver a ver a su padre pudiera derribar las murallas de orgullo que llevaba levantando desde hacía años. Don Esteban, en la puerta de la casa, lo siguió con la mirada hasta que se convirtió en un punto lejano, casi invisible. Y antes de que su hijo desapareciera completamente, murmuró una frase que el viento se llevó, una frase que más tarde pesaría como una roca en el corazón del muchacho: «Ojalá el mundo te enseñe lo que mis palabras no pudieron». Julián llegó a la ciudad con hambre de grandeza. La velocidad de las calles, los edificios enormes, la gente siempre apresurada, todo eso lo hizo sentir que por fin estaba donde debía estar. Encontró trabajo, conoció personas que lo impresionaron con su ropa fina y sus relojes brillantes, y poco a poco se fue dejando convencer de que ese era el verdadero éxito. Pronto comenzó a ganar dinero, y con él llegaron los lujos, las fiestas, los amigos de ocasión, las promesas vacías. Se acostumbró a gastar más de lo que tenía, a presumir más de lo que era, a creer que la vida era una competencia en la que él siempre debía estar un paso adelante. Pero, mis niños, la vida tiene una forma muy curiosa de poner las cosas en su lugar. Cuando un corazón se llena demasiado de orgullo, todo lo demás empieza a vaciarse sin que uno se dé cuenta. Julián dejó de llamar a su padre. Dejó de escribir. Dejó de recordar aquella casa humilde donde cada plato de comida tenía el sabor del sacrificio. Se convenció de que ese capítulo estaba cerrado, que no debía volver a mirar atrás. Sin embargo, en lo más profundo de sí, había un pequeño rincón donde la nostalgia dormía, esperando ser despertada. Era la voz de su padre, su mirada cansada, sus manos ásperas, su silencio lleno de amor. Pero la juventud, cuando se cree invencible, tiene la costumbre de callar esas voces, hasta que la vida se encarga de alzarlas a gritos. Y mientras Julián seguía construyendo su mundo de cristal, sin darse cuenta, ya se estaba resquebrajando. Los meses pasaron, y Julián comenzó a saborear ese éxito superficial que tantos desean y tan pocos comprenden. Cada noche era una celebración, cada día una competencia por impresionar a los demás. Sus bolsillos se llenaban, sí, pero su corazón se vaciaba poco a poco, como un cántaro con una pequeña grieta que nadie puede ver hasta que ya está completamente seco. La gente que lo rodeaba lo aclamaba mientras pagaba las cuentas,
pero se desvanecían como sombras cuando él necesitaba algo más que una sonrisa falsa. Así es el mundo moderno, hijo, hubiera dicho don Esteban, mucho ruido por fuera, pero muy poco corazón por dentro. Pero Julián no tenía oídos para esas enseñanzas. Creía saberlo todo, y ese es el peor de los engaños, creer que no necesitamos aprender nada más. Una tarde, mientras revisaba sus cuentas, descubrió que había vivido más rápido de lo que había ganado. Sus lujos, sus excesos, sus malas decisiones, todo se había acumulado como una tormenta silenciosa que al fin estaba lista para caer. Sus amigos, esos que lo buscaban cuando él pagaba la mesa o invitaba a todos a salir, empezaron a alejarse. Primero con excusas amables, luego con silencios incómodos y finalmente con indiferencia absoluta. Y aunque él intentaba ignorarlo, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Era un pequeño temblor, como el de una rama antes de partirse bajo demasiado peso. Poco a poco, también comenzó a sentirse solo. Más solo que nunca. Más solo que en su humilde cuarto del pueblo, donde al menos sabía que su padre lo esperaba con un plato caliente y una palabra sincera. Pero el orgullo, mis niños, el orgullo es un ladrón silencioso. Roba lo bueno sin que uno lo note. Julián sabía que su padre seguía allá, en su casita vieja, tal vez sentado en la misma silla de madera, mirando el mismo camino por el que él se había ido. Pero no se atrevía a llamar. ¿Y si cree que fallé? Pensaba. ¿Y si se ríe de mí? ¿Y si me dice que tenía razón? La verdad, esa verdad que a veces duele más que una herida física, es que eran sus propios miedos los que lo encadenaban. No su padre. Nunca su padre. Y mientras la ciudad seguía su curso, indiferente al dolor de un joven que se creía grande, Julián estaba a punto de recibir la lección que cambiaría su vida para siempre. La vida, mis niños, tiene una forma peculiar de hablarnos. A veces lo hace en susurros que ignoramos, y otras veces en golpes tan fuertes que nos dejan sin aliento. Para Julián, ese golpe llegó una mañana cualquiera, cuando abrió los ojos y comprendió que ya no le quedaba nada. Sus cuentas estaban vacías, su trabajo lo había perdido por irresponsable, y las personas que lo rodeaban se habían esfumado como humo en el viento. Fue entonces cuando conoció el silencio, no el silencio amable del campo, sino el silencio frío de la soledad. Caminó por las calles de la ciudad sintiendo como cada paso lo hundía más en una realidad que él mismo había creado. Todo lo que había perseguido, el dinero, la apariencia, el reconocimiento, se había desmoronado como un castillo de arena barrido por la marea. Una noche, sentado en una banca del parque, con la ropa gastada y las manos temblorosas, Julián dejó que sus pensamientos lo llevaran de regreso al pasado. Recordó las manos de su padre, esas manos fuertes que habían trabajado toda la vida para darle lo poco que tenía. Recordó su voz serena, sus silencios llenos de amor, sus enseñanzas sencillas. Recordó, incluso, la manera en que lo esperaba en la puerta, como si cada atardecer fuera una oportunidad de verlo llegar. Y allí, en medio de la oscuridad, una verdad lo golpeó más fuerte que cualquier caída. Había abandonado al único hombre que jamás lo hubiera abandonado a él. Una lágrima, la primera en muchos meses, le cayó lentamente por la mejilla. Porque la vida, mis niños, tiene esta ironía dolorosa, no nos enseña a valorar lo que tenemos hasta que ya lo hemos perdido. Julián apretó los puños, sintiendo como si algo dentro de él se rompiera. Una mezcla de culpa, vergüenza y añoranza lo envolvió. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro cansado de don Esteban. Esa mirada suave, profunda, que jamás lo juzgó, aun cuando él se equivocaba. La pregunta que lo atormentaba era una sola: ¿cómo voy a mirarlo a los ojos después de todo lo que hice? Pero el corazón, ese viejo sabio que todos llevamos dentro, le susurró algo. Una palabra sencilla y difícil al mismo tiempo: regresa. Y aunque el orgullo aún trotaba dentro de él como un caballo salvaje, la necesidad de volver era cada vez más fuerte. Porque cuando el alma se quiebra, mis niños, siempre busca el camino hacia donde fue amada por primera vez. Y ese camino conducía, inevitablemente, a la casa de su padre. Dicen que cuando un hijo se va, también se rompe un pedazo del corazón de un padre. Y aunque don Julián intentó seguir con su vida, cada amanecer se le hacía más largo, y cada atardecer más silencioso.
El viejo sillón donde su hijo se sentaba seguía allí, intacto, como esperando que el muchacho volviera a ocuparlo. Pero los años pasaron, y de aquel hijo orgulloso y decidido, no quedaba más que recuerdos que dolían. Mientras tanto, lejos, muy lejos de ese hogar humilde, Andrés vivía la consecuencia de todas sus decisiones. El brillo de la ciudad había perdido su encanto. Sus amigos ya no estaban. El dinero se había ido como agua entre los dedos y, lo peor, su alma estaba cansada. Había noches en las que despertaba sobresaltado, creyendo haber escuchado la voz de su padre llamándolo por su nombre, como cuando era niño. Pero solo era el eco de su culpa, recordándole lo que había dejado atrás. Una tarde, sentado en una plaza donde nadie lo conocía, Andrés vio a un anciano alimentar palomas. Lo miraba con ternura, con esa paciencia que solo da el amor. Y algo dentro de él se quebró. Porque recordó cómo su propio padre le guardaba siempre la mejor parte del pan, cómo le arropaba en las noches frías, cómo se reía con él incluso cuando había tenido un mal día. Recordó su mirada cansada cuando él decidió marcharse, y sintió una punzada tan profunda que casi no pudo contener las lágrimas. Entonces, por primera vez en muchos años, se preguntó en voz baja: ¿qué hice? ¿Qué fue lo que dejé atrás? El viento sopló como si quisiera responderle. Y Andrés comprendió que la vida, con sus golpes, finalmente le había enseñado algo que él se negó a escuchar. La riqueza más grande que tenía era su padre. Esa noche, sin una moneda en el bolsillo, con el orgullo hecho pedazos, pero con el corazón despertando, decidió hacer lo que tanto había evitado: regresar. Sabía que no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentar sus errores. Pero también sabía que ya no podía seguir huyendo. Y así, con pasos lentos, casi temblorosos, empezó el camino de vuelta, hacia el hogar que había abandonado, sin saber que ese mismo camino, aunque duro, sería también el de su redención. Mientras Andrés caminaba de regreso, con el corazón lleno de miedo y esperanza, don Julián vivía una época difícil. Los años habían pasado factura. Sus manos, antes fuertes como raíces, ahora temblaban al encender la vieja lámpara de petróleo. Sus pasos eran más lentos, y su espalda ya no se enderezaba del todo. Pero aún así, cada mañana, antes de que el sol se asomara, abría la puerta del frente, por si su hijo decidía volver. El pueblo entero sabía de su fe silenciosa, pero también conocían un detalle que Andrés ignoraba: don Julián no era tan pobre como parecía. A lo largo de su vida, había ahorrado cada moneda que pudo, guardándolas no para él, sino para el futuro de su hijo. Sin embargo, cuando Andrés se fue despreciando su modo de vida humilde, el padre decidió ocultar la verdad. Fingió ser pobre para enseñarle una lección que ningún sermón hubiera logrado: que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se valora. Con el tiempo, muchos vecinos se preguntaban por qué no vivía mejor, por qué seguía usando aquella ropa gastada y comiendo frijoles y pan duro. Pero don Julián solo sonreía con mirada sabia y decía: la vida enseña más cuando uno aprende a esperar. A veces, en las tardes doradas del campo, se sentaba en el porche y hablaba con la soledad como si fuera una vieja amiga. Algún día volverá, susurraba. Y cuando llegue, verá que no me fui detrás de él, porque siempre estuve aquí. Aquella tarde, mientras el cielo se pintaba de naranjas y morados, don Julián sintió un presentimiento. Un murmullo del alma. Un llamado invisible. Se levantó, tomó su bastón y fue a ordenar la casa. Limpió el sillón donde Andrés solía dormirse escuchando historias. Acomodó la mesa, como si esperara a un invitado. Incluso calentó un poco de café, ese que solo preparaba en ocasiones especiales. No sabía por qué, pero el corazón le decía que algo estaba por suceder. Y aunque seguía viviendo como un hombre pobre, oculto tras ropa vieja y gestos sencillos, su mayor riqueza seguía intacta. Un amor tan grande que no necesitaba ser visto para sentirse. Aquel amor que pronto sería puesto a prueba, y también recompensado. La noche cayó lentamente sobre el pueblo, cubriendo las calles con un manto azul que anunciaba el descanso de todos, menos el de don Julián. Él seguía sentado en el porche, con la lámpara encendida y el bastón apoyado a un lado. Había algo en el aire, un susurro tenue, como si los árboles estuvieran preparando el camino para un encuentro largamente esperado.
Fue entonces cuando escuchó pasos. Al principio, débiles, como si el viento los arrastrara. Luego más claros, más humanos, más cargados de historia. Don Julián entrecerró los ojos. No quería ilusionarse, pero el corazón, viejo y cansado, comenzó a latir como si tuviera 20 años. Andrés se detuvo frente a la cerca. No se atrevió a hablar, ni siquiera a avanzar un paso. Lo que menos esperaba era que su padre lo reconociera tan rápido, pues el tiempo, el cansancio y el fracaso habían dejado huellas profundas en su rostro. Pero don Julián, sin dudar un segundo, murmuró con voz temblorosa: «Hijo, ¿eres tú?». Aquella palabra, hijo, atravesó a Andrés como un rayo. No la escuchaba desde hacía años. Ninguna otra persona la había pronunciado así, con amor, con dolor, con esperanza intacta. Andrés quiso responder, pero la garganta se le cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba escondiendo demasiado tiempo. Apenas pudo decir: «Perdóname, papá, no supe ver lo que tenía». Don Julián se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Sus rodillas protestaron, pero su alma se levantó con una fuerza que no tenía explicación. Caminó hacia la cerca, la abrió lentamente y extendió los brazos. El hijo cayó de rodillas. Y el padre lo abrazó con la ternura que solo se encuentra en quienes han esperado más de lo que un corazón debería soportar. No hubo reproches. No hubo preguntas. No hubo discursos. Solo un llanto compartido que limpió años de distancia. Cuando por fin entraron a la casa, el aroma del café tibio los recibió como si también hubiera estado esperando. Don Julián se sentó frente a Andrés y con una voz suave le dijo: «La vida te golpeó, hijo. Pero aún estás a tiempo de levantarte. Y aunque creas que lo perdiste todo, mientras tengas un lugar al que volver, sigue siendo rico». Aquella frase quedó suspendida en el aire, llena de verdad y de heridas que comenzaban a cerrarse. Pero lo que Andrés aún no sabía era que la mayor revelación estaba por venir. Una verdad que cambiaría su corazón para siempre. Esa noche, después del reencuentro, el silencio dentro de la casa era distinto. Ya no pesaba, ya no dolía. Era un silencio lleno de paz, como si por fin las paredes hubieran dejado de guardar secretos. Andrés observaba cada rincón, sorprendido de que nada hubiera cambiado. El mismo mantel viejo, la misma lámpara amarillenta, el mismo aroma a madera húmeda. Era como si el tiempo hubiera detenido su paso esperando su regreso. Don Julián, sentado en su silla favorita, respiró hondo, como quien se prepara para abrir una puerta que lleva años cerrada. «Hijo», dijo con voz serena, «hay algo que necesito contarte». Andrés se sentó frente a él, con los ojos aún hinchados pero atentos, como un niño que vuelve a escuchar a su padre después de una eternidad. «Cuando te fuiste», continuó el viejo, «yo no estaba tan pobre como tú pensabas». Andrés levantó la mirada, confundido. Don Julián sonrió con ternura. Fingí tener menos de lo que realmente tenía. No para retenerte, no para manipularte, sino para enseñarte algo que aún no habías aprendido, el valor real de las cosas». El hijo frunció el ceño, intentando comprender. «Tenía ahorros», explicó el padre, «suficientes para vivir sin dificultades. Pero si te mostraba eso, tú habrías seguido creyendo que la vida te debía cosas, que la comodidad era un derecho. Y yo quería que aprendieras que el trabajo, el esfuerzo y la humildad son los cimientos del hombre. Por eso mantuve mi vida sencilla, porque en la sencillez está la verdad». Un silencio profundo llenó la habitación. Andrés sintió que el corazón le temblaba. Años de rencor, orgullo y distancia empezaron a desmoronarse palabra por palabra. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Don Julián tomó su mano, con esos dedos arrugados que parecían mapas de una vida entera. «Porque no estabas listo, hijo. Primero tenías que perder lo material para encontrar lo esencial. Nadie aprende mirando hacia afuera, solo mirando hacia adentro». Fue ahí cuando Andrés rompió a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes, no eran de dolor, sino de entendimiento, de liberación, de gratitud. El viejo lo abrazó, apoyando la cabeza en su hombro como hacía cuando era pequeño. «Ahora sí puedes volver a empezar», susurró. «No desde la riqueza,
no desde la pobreza, sino desde el corazón. Y esa noche, mientras el viento acariciaba suavemente las ventanas, Andrés comprendió que su padre, aquel hombre que fingió ser pobre, no lo hizo por engaño, sino por amor. Un amor tan profundo que prefería renunciar a todo con tal de enseñarle a su hijo la única verdad que realmente importa. La familia es la riqueza que nunca se pierde.